fantasías pixeladas de ayer y hoy presenta una pantalla en negro, que si la mantengo en negro mucho más tiempo va a hacer que pierda la poca audiencia que este vídeo va a tener inicialmente, así que voy iniciando con la muestra de píxeles de colores que estáis viendo. Ya estáis viendo a Larsen por allí, entonces ya empezáis a entender de qué va a ir este vídeo, aunque también os digo una cosa, spoiler, este vídeo no va de lo que parece que va. ¿Parece que va de qué? De explosiones, de cristales por todos los lugares, de brazos cibernéticos, que podría ser tremendamente sexy, de ametralladoras y de patos que aprietan los dientes, furiosos y ávidos de sangre y de masacre, y vale, y Savage Dragon. Sí, ¿por qué? Porque esto es Savage Dragon Destroyer Duck, 1996. ¿Cuánto tiempo ha pasado de 1996? Demasiado tiempo. Estoy demasiado viejo para esta mierda, ¿sabes? En fin, esta portada, os digo, es de las portadas más engañosas que podéis encontraros, al menos hoy, 21 de enero de 2026. Esta es la portada que os engañará porque se está prometiendo explosiones, colores, destrucción, malos carismáticos, absurdo. Os está prometiendo absurdo noventero. Y en realidad es uno de los cómics con más bueno, casi no, rollos metatextuales que os vais a encontrar. Os lo garantizo. ¿Quiénes están aquí? Esencialmente está Steve Gerber, está Chris Marrinan, que es el hombre que se encarga de los lápices, aunque en el fondo está entintado y prácticamente finalizado por Erik Larsen. Como veréis, Steve Olive, el mejor colorista de la etapa de los cómics digitales, está coloreando, así que estamos contentos en ese aspecto. Y este es un team-up, un especial, un one-shot, ¿sabéis? Ese tipo de términos que nos ponen tanto. Y, en fin, Dios, habría tanto que contar. Antes de nada, es importante, de verdad, en este cómic en particular, es importante el contexto. Antes hemos visto en los créditos a Steve Gerber. Vale, el chiste, esencialmente, la broma, el asunto, el argumento es entender la historia de este señor. Este señor, hemos hablado de él anteriormente, porque hicimos vídeo de su cómic de Howard el Pato, que os voy a enseñar ahora, y así pues le damos un poco de argumento al asunto. Todo empieza con una pelirroja llamada Mary Jane, que no es Mary Jane, amigos, es una pelirroja, es medieval, es Howard el Pato. Claro, seguramente, pues, a ver, a mí me extraña que no haya más memes de Howard el Pato de la película. Muchos lo conocerían por la fallida, tremendamente fallida película producida por George Lucas en los años 80, con un pato que hacía cosas íntimas y carnales con mujeres humanas y nos lo restregaba por la cara. Bueno, este cómic es de 1975, ¿ok? Y en su momento, pues encajó dentro de una época bastante peculiar en Marvel Comics y se convirtió inesperadamente en una obra de autor. Steve Gerber, un tío, que ya os digo, es que es muy peculiar, es un tío con uno de esos autores raros. ¿Cómo sería? Outsider sería el término. Por cierto, me encantan estos colores, ¿eh? Me encantan estos acabados, tramas, colores, me parece cremoso, tremendamente cremoso. Bueno, vale, en este cómic, fundamentalmente lo que nos encontramos era extrañísimamente un cómic de autor de los años 70, que aparentemente tenía un pato adorable como protagonista, pero no, después resulta que era una persona atribulada, no era una persona necesariamente buena, tampoco mala, era pues un caótico, una persona con sus depresiones, con sus ansiedades, con su... extrañamente era el personaje más absurdo de Marvel y al mismo tiempo resulta que era el más coherente a nivel de su humanidad. Prácticamente al nivel, podríamos decir, de un Cerebus o de ese tipo de personajes que son puramente de autor. Rara avis, nunca mejor dicho, chiste... Ojo, chiste meta, me lo he currado ahí, En fin, un bicho raro dentro de Marvel y este cómic, pues bueno, digamos que fue un éxito moderado. Como veréis, aquí está haciendo referencia a la moda de los cómics de espada y brujería que había también en los años 70. Ya vimos que en números posteriores habría referencia también a los cómics de artes marciales y demás. Era un cómic, ya te digo, muy meta, ya desde el principio. Steve Gerber se reía de los cómics. El problema está en que Gerber dijo, pasados los años, pasados un par de años, Gerber dijo, oye, si este es un cómic de autor, me pregunto yo, ¿no debería ser reconocido como autor? Y en Marvel le dijo, pequeño Steve Gerber, no has entendido cómo funcionan las cosas por aquí, ¿verdad? Y bueno, aquello empezó con una serie de litigios, de juicios, de quilombos espectaculares. Gerber, yo sospecho que no debe estar muy bien de la cabeza. Lo sospecho leyendo sus cómics y viendo las cosas que ha hecho en su vida. Se metió en un conflicto bastante bestial con Marvel de juicios. Además, era importante porque de alguna manera se convirtió un poco en la punta de lanza, ¿no? En el autor
referente de la lucha por los derechos de autor en los sellos mainstream. Esto parece una tontería protagonizada por un pato que fuma puros, pero estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de cómo funciona la industria mainstream yankee, tanto con los personajes como con los cómics. Recordemos, tenemos una ventaja sobre este cómic de 1975 y es que estamos en 2026 y nosotros sabemos lo que ha pasado con las propiedades intelectuales, lo que ha pasado con Disney, lo que ha pasado con la moda de los superhéroes que acabó habiendo 50 millones de años después de esto, literalmente en el siglo siguiente. Así que lo que aquí parecía una tontería de ser el propietario de derechos de autor de personajes, que aquí pues funcionaban en unos círculos bastante reducidos, pues ya habéis visto que históricamente se convirtió en algo mucho más importante y que movía mucha más pasta de lo que parecía, potencialmente. En fin, la cosa está en que, como os decía antes, acabó mal la cosa. Gerber acaba prácticamente marginado del mundo de los cómics, se convierte en un autor señalado como un tío conflictivo, que, pues eso, conflictivo, que reivindica mucho sus derechos, que, ¿sabéis? Que no es un trabajador de los de agacha la cabeza y haz tu trabajo, sino que se convierte pues en ese tío al que, igual no le contratas porque es que protesta mucho. Ese es Steve Gerber, ¿vale? Eso nos lleva a un momento curiosísimo, al cual vamos a saltar ahora y os enseño, que es 1982. Sí, 7 años, 7 escasísimos años después de que Gerber iniciase la colección de Howard el Pato, Eclipse Comics, este sello que fue fugaz pero intenso a su manera, presenta Destroyer Duck No. 1. Quedaos con este título que tiene arriba, ¿eh? Atención, edición especial demanda. Beneficios para la demanda. Y nosotros diremos, ¿de qué se trata esto? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué se llama así el título? ¿Será algo irónico? ¿Estará hablando de alguna cosa del subtexto del cómic? No, amigos, literalmente Jack fucking Kirby dibuja este cómic guionizado por Steve Gerber en Eclipse Comics, y esto se edita básicamente para conseguir pasta para el juicio que estaba teniendo Gerber en aquella época contra Marvel, que estaba siendo encarnizado. Y ahí lo que nos presentan es a un pato, que no es el Pato Howard, no es una especie de versión del Pato Howard, sino que es, en el idioma extraño de Steve Gerber, es una especie de héroe patuno o de personaje patuno, pero que en este caso representa más a su autor, representa más a Steve Gerber como una especie de veterano de guerra que está muy desencantado y que tiene una lucha contra la gran corporación y demás. A ver, repito, Jack Kirby en los años 80 co-crea Destroyer Duck, porque en aquel momento Kirby, hay que recordar una cosa, Jack Kirby se habla mucho de él a veces, pero Kirby salió bastante mal de Marvel. Y Jack Kirby con Stan Lee tuvo sus cositas, porque ya sabéis que, bueno, digamos que los créditos en Marvel, quién era el creador de las cosas y tal, pues el reconocimiento no solía quedar lo suficientemente bien representado. Y bueno, pues este cómic básicamente es una protesta. Es una manera de ganar pasta. Podemos llamarlo un crowdfunding ochentero para aquella lucha que estaba teniendo Gerber contra Marvel, ¿no? Esencialmente servía para pagar los juicios. Bueno, esta colección duró, ¿cuántos números fueron? Duró 7 números. De hecho, creo que los últimos ya, no sé si, mira qué portador, ¿eh? Dios, esto es una portada. Mira, ¿reconocéis esta F y esta M? Pues a ver, me voy a acercar más. Me voy a acercar más para que veáis que yo, para vuestra satisfacción, para que veáis que trabajo para vosotros. ¿Reconocéis esta F y esta M? Es de Franco, es de Miller y es de Pato. Sí, a ver, esto es tremendísima portada. Esto es para que veáis que los autores estaban ahí a tope con la historia. Pero como veréis aquí ya, el pobre Gerber ya no estaba metido en la historia. Alfredo Alcalá, un tío famoso por entintar a John Buscema, Conan, entintaba. Muy ochentero todo, muy divertido y demás. Bien, el concepto está en que, spoiler, Steve Gerber pierde el proceso contra Marvel. Los tribunales acaban diciendo, Gerber, no, lo siento, no vas a ser reconocido como dueño de tus obras, no vas a ser reconocido como dueño del personaje, no vas a ser reconocido como absolutamente nada, tal vez Marvel y tú podés tener un trato personal como para compensar o X, pero que no, que has perdido, ¿vale? Y esto hizo que, bueno, que Destroyer Duck como personaje se quedase en el limbo. Por una parte, Howard el Pato pues siguió existiendo en Marvel, aunque hubo película de por medio y tal, y vaya, y no ligado a su autor original. Y Destroyer Duck, pues una vez perdida su objetivo, que era luchar en juicios contra una corporación gigantesca, pues nada, desapareció. Hasta que, finalmente, en 1996, un colgado llamado Eric Larsen y Steve Gerber, evidentemente, se ponen de acuerdo para traer de nuevo al personaje a la primera plana, aprovechando que Image Comics todavía estaba, podemos decirlo de alguna manera, estaba en su primera época. Recordad que Image debuta en 1992.
Así que el 96 todavía entraría dentro de esos primeros años, ¿no? Recordemos que Image era un sello que se enorgullecía mucho del concepto de defender a los autores, a los dibujantes, o sea, el concepto de que los personajes pertenecen a la gente que los creó. Así que lanzan este cómic, y preparaos porque es que tiene todavía más significados y más cosas que iremos viendo a lo largo del vídeo. La historia empieza con un tipo, en fin, cubierto con un turbante, y de repente un pincho atraviesa la boca de un policía y aparece un tipo con un traje y le quita el turbante y empieza a decirlo: tu cabeza es una pústula gigante y te voy a enseñar lo que pasa con mi nariz que se extiende y todo explota en pus. Sí. Steve Gerber, amigos, Steve Gerber. Señoras y señores, Steve Gerber ha entrado en la habitación. Y entonces todo el mundo lo ha visto por la tele y fijaos en la gente vomitando. Todo el mundo está vomitando en las ventanas de Chicago mientras Savage Dragon conduce. Como veréis, Marrinan dibuja, pero los acabadores de Erik Larsen hacen que parezca un dibujo de Erik Larsen. Bien, nos vale, nos sirve. La gente vomitando por todas partes, el personaje con la nariz extensible acaba pinchando a Savage Dragon. Esto es literalmente lo que os decía. Representa exactamente su guionista. Son cómics deliberadamente incoherentes, que muchas veces meten comentarios sociales y meten cosas, pero lo meten siempre sobre la marcha, a toda velocidad. Bueno, como veréis, mucha acción. Savage Dragon le arranca la nariz a nariz de pincho. Llámame Pinocho Hardcore. Pinocho Hardcore, sale la sangre por todas partes. No me digas que este dibujo no es de Erik Larsen porque no te lo crees ni tú. Aparece una señora por ahí que se salva y encuentra místicamente una especie de aparato cósmico. Un poco de bullshit argumental. Y nada, pues Savage Dragon aparece por aquí y dice: pues me he encontrado una cosa metálica en la cabeza arrancada de un tipo con la nariz metálica que hizo que explotase el pus y vomitara toda la ciudad. Bueno, de hecho, habéis visto en la viñeta anterior que todavía había restos del chiste de la gente vomitando, ¿no? La ciudad de Chicago ha tenido un arranque de... Sí. Y en la siguiente página tenemos a las Tortugas Ninja, porque recordemos que eran los años malos de Mirage Studio y habían licenciado los cómics a Erik Larsen, a Image Comics, que era quien estaba editando el infame volumen 3, me parece que era, de las Tortugas, volumen 3, creo que era el 3, que es el que posteriormente se eliminó del canon. Así que sí, técnicamente están saliendo aquí las Tortugas con total legalidad y se enfrentan a un monstruo robot, asesino, mutante y ninja que tiene un taladro enorme en la mano y no es una metáfora sensual. Se enfrenta a las Tortugas y, como veréis, pues, a ver, todo, es como, hay tanto dinamismo que no sabemos dónde está la historia. Bueno, vemos que las Tortugas no son capaces de destruir al personaje. De hecho, mirad, las espadas ninja de Leonardo están dobladas, el Sai de Rafael, o sea, es como... Ni nosotras podemos con este tipo. El tipo topa, iba a decir. Agarra el taladro e intenta taladrarse a sí mismo. Es como este robot, no sabemos muy bien lo que está sucediendo con él, pero algo está sucediendo. Y las Tortugas se quedan aquí diciendo: no podemos eliminar a ese robot, es demasiado duro. Ese cabrón, deberíamos perseguirlo, pero si no somos capaces de destruir el metal, que no tiene nada que ver con la música extrema, que rodea su piel, ¿para qué vamos a perseguirlo? Como veréis, está... A ver, me encanta el dibujo. Es verdad que el Marrinan es teóricamente el que hace los lápices, ya os lo he dicho 30 veces, pero las páginas funcionan bastante bien. Vale, nuestro tipo con armadura metálica indestructible llega a una parte de... Preparaos para el bullshit. Esto, acordaos de ello. En serio, este cómic es un cómic que está petado de cosas, está lleno de cosas que parecen gilipolleces y después resulta que te dicen: no, espérate, que tenía significado. Vale, Savage Dragon llega y se encuentra esto que aparentemente ha llegado por accidente. ¿Qué es? No tengo ni idea. Parece... ¿Es un caramelo? ¿Es un disco? ¿Es un frisbee? ¿Es un aparato sensual no identificado? No lo sé. No es importante. Savage Dragon salta, como veréis, mucha acción. Sale a las calles porque hay un aviso de que ha llegado un ovni y entonces Savage Dragon se encuentra con el robot gigantesco, hay tremenda pelea, todo explota, puñetazos, de todo. Me va a saltar muchas páginas. Evidentemente tenemos mucha pelea, mucho de todo. Y cuando Savage Dragon revienta con tremendo puñetazo hulkiano, pues a ese robot descubrimos que en el fondo no era más que una armadura que cubría a el pato. Hemos llegado hasta aquí. Ha sido dificilísimo llegar hasta aquí. Vale, pues eso, aparece el pato, se le queda mirando Dragón, el pato le dice: venga, dilo ya, ¿qué pasa? ¿Que tienes miedo a admitirlo? Y el otro dice: ¿no me has llamado pato? ¿No vas a comentar nada de mi especie?
Chistes raciales, ¿eh? Chistes raciales, ¿eh? Codificados entre líneas, ¿eh? Entonces, para que veáis que aquí hay cosas, ¿eh? Vale, a ver, hasta aquí la historia que ya hemos leído 1000 veces. Este es Destroyer Duck, amigos. Ha vuelto a la vida después de muchos años. Pues imagino que desde el 83 o algo así. De repente, 12 o 13 años después, ha vuelto entre nosotros, dándonos a entender que había estado encerrado en un cuerpo metálico. Vale, con su brazo cibernético. Esto sí que es, yo creo que esto es de nuevo cuño, porque estamos en los años 90. Y vale, pues sí. Savage Dragon, hablan de cosas, bullshit argumental. Descubrimos que en segundo plano que hay un ejército de... Es que, a ver, ahora es cuando las cosas encajan. Steve Gerber está como una puta cabra. Sí, vale. Y le encantan los argumentos locos. Y Savage Dragon está como una puta cabra. Y básicamente el mundo de su colección de Savage Dragon se ha dedicado a llenarlo de personajes extravagantes por todas partes. En fin, están hechos el uno para el otro. Están hechos el uno para el otro. Tenemos a este genio del mal con su enfermera sexy, pero semideformada. Hasta ahí voy a dejarlo, no voy a hacer el chiste. Lo mejor de todo esto, nos estaba presentando aquí una especie como de grupo de personajes que yo creo que después no se volvieron a aprovechar. Aunque tal vez Eric Larsen lo hizo. Era un grupo como de malos, ¿no? Fijaos. Uno es Tina Tana. Tina Tuna, bueno, se diría. Es que se supone que es como Tina Turner, pero en vez de Turner es Tuna, atún, ¿eh? Y es una mujer pez, ¿eh? Es que es malísimo. Es que Steve Gerber, tíos, es de esos tíos que es capaz de hacerte un chiste tan malo que te ríes. Es así el tío. En fin, a ver, estos personajes podrían salir perfectamente en Street Sharks o en alguna serie de estas noventeras y no pasaría absolutamente nada. Siempre hemos hablado que Savage Dragon a mí siempre me ha dado ahí un aire a la serie de Cops de dibujos animados de los 80. Vale, pues sí, que sí. Vale, hablan los personajes, se reflejan el uno en el otro, se demuestran que son duros, que son muy duros. El Destroyer Duck le cuenta un poco su historia, que es una historia metafórica de... Me enfrentaba a la gran empresa me capturó y experimentó conmigo y me hizo las cosas, no he vuelto a ser el mismo. Vale, Savage Dragon le dice, vale, fantástico, vamos a arreglar nuestros problemas tú y yo. Aparece un pollo gigantesco que se lleva a una mujer zombie que tiene cosidos los senos. Sí, ¿no? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, venga. Pues ese gigantesco pollo... ese gigantesco pollo volador se lleva a la chica y preparaos. Leonard the Duck. Esto preparaos porque esto parecía una especie como de medio chiste, lo es una broma. Pero esencialmente es una especie que... Fijaos, Image Comics presenta Leonard el Pato. ¿Os acordáis de la portada que habíamos visto del número 1 de Howard el Pato, no? Si no os acordáis, os la pongo. Bueno, ahí tenemos la portada, esto es para que veáis, vamos a hacer un poco de remember. Howard el Pato, primer número, no sé qué, es amarillo claramente, tiene una espada. Y nos prometen que va a salir Spider-Man. Esto, cuidado que esto va a generar bastantes chistes. Vale, volvemos con la otra. En esta portada y un chiste aparentemente sin mucho más historia, nos encontramos Howard el Pato. Pues no, es Leonard el Pato, no es como Red Sonja, sino que tiene el pelo oscuro y es de color verde en vez de color amarillo y tiene un embudo en vez de un desatascador en lugar de una espada y... Así que no. Sí, aquí están jugando mucho con el concepto de qué es una propiedad intelectual, de qué es realmente el personaje. Sí, le han puesto a Spider-Man, le han puesto un cangrejo en la cara, así. Vale, sí, vale, continuamos. A partir de aquí es donde la cosa se pone todavía más loca, porque tengo que complementar la historia. ¿Recordáis que os había dicho que este cómic es de 1996, verdad? Pues bien, en 1996 resulta que Steve Gerber es contratado por Marvel para hacer un Marvel Team Up de Howard el Pato, el personaje que le arrancaron pues de sus manos autorales, sería el término, para hacer esto. Sí, lo estáis viendo bien, pone Spider-Man Team Up featuring Gambito en una historia y el pato Howard el Pato. Pero es que claro, veis esto y decimos, bueno, vale, pues de acuerdo, Howard, Spider-Man, pero es que está guionizado por Steve Gerber. En 1996, en el mismo año en el que sale Destroyer Duck, que es una crítica al sistema, se publica este crossover entre Spider-Man y Howard el Pato, aparentemente hecho por el mismo guionista que había sido sometido por el sistema... Vale, lo entendemos. Plan ocular, tremendísimo. Pues aquí es cuando viene la parte más compleja del asunto. Larsen y Steve Gerber se lo montan para hacer que esto sea un crossover no oficial entre Marvel y Image Comics, entre Destroyer Duck y entre Howard el Pato. Y aquí es cuando ya es un chiste tan complejo que es dificilísimo de pillar. De hecho, os lo voy a enseñar en pantalla dividida para que veáis de lo que estoy hablando.
Vale, esto que tenemos a mano izquierda, lo estáis viendo, es la portada del Spider-Man, pero que ya vimos antes, ¿no? Con el Pato Howard. Y a la derecha tenemos el de Image Comics Savage Dragon Destroyer Duck. Dos publicaciones del mismo año que salen prácticamente, pues eso, de manera más o menos paralela, con el mismo guionista detrás. No parecía haber relación, pero ya vimos anteriormente que si avanzamos unas cuantas páginas, pues sí, habrá la típica historia de enredo con Spider-Man y demás, plan ocular, insisto una vez más. Y un par de páginas después, o no mucho más tarde, habrá una secuencia en la cual esta es aquí. Vamos a quedarnos en esta secuencia, en este cómic particular. Y en este me parece que era a partir de la página 28, creo recordar algo por el estilo. Vale, fijaos. Mi Spider sentido está haciendo cosas. Algo extraño está pasando aquí en este warehouse. Fijaos. En este cómic se proyecta una sombra y vemos la sombra claramente de un tipo con una aleta en la cabeza y de un bicho pequeño que tiene una escopeta. Fijaos aquí en el cómic de Image, ¿ves? Es que es dificilísimo ya distinguir una cosa de otra. Vemos en las sombras, vemos algo parecido a alguien que viene utilizando unas telarañas, personajes que vienen acompañándolo y claramente vemos al Savage Dragon y a Howard el Pato, ¿no? Fijaos en las perspectivas. Aquí aparece, en el de Marvel, aparece Savage Dragon y Destroyer Duck. He dicho Howard, Destroyer Duck. Aparece en la penumbra. Y lo que se supone que sería Spider-Man, en el caso del cómic de Image, aparece. ¿Veis? Juega con los sutiles márgenes del copyright. O sea, es un crossover con todas las de la ley, pero están jugando constantemente ahí a ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Esencialmente lo que van a hacer es que Spider-Man y Savage Dragon se encuentren, ¿vale? Como veréis aquí, las secuencias encajan, la narratividad entre un guión y otro encaja. Lo que pasa es que, digamos que, evidentemente, en Savage Dragon te pueden mostrar a Savage Dragon y en Spider-Man te muestran a Spider-Man, ¿no? Y juegan un poco con eso. Claro, lógicamente a Marvel, este personaje se parece mucho a Savage Dragon, pero Eric Larsen no iba a denunciar porque él era parte de... ¿Entendéis, no? Él era parte de la broma. Él, como autor y creador de Savage Dragon, él es parte del chiste que se está haciendo a costa de Marvel. Y lo que sí que tenían que tener cuidado en el cómic de Savage Dragon Destroyer Duck es de no mostrar demasiado a Spider-Man. Y como veréis, la secuencia encajan. Se tira telarañas. Savage Dragon, como veréis aquí, veréis, es totalmente paralelo. O sea, Spider-Man le tira unas telarañas a Savage Dragon en la cara. Esta especie de duende, que es algo así como el malo maligno de este cómic, se cruza disparos con Destroyer Duck. Como veréis, absoluto paralelismo de viñetas. Y bueno, al final la secuencia acaba culminando en que Destroyer Duck y el Pato Howard oficiales se encuentran. Aquí es cuando ya el copyright está llegando a sus niveles máximos. Y aquí es cuando Steve Gerber hará uno de sus chistes tan complicados que es difícil de pillar. Es que sospecho que era un tío que debía ser raro, ¿eh? Debía ser un tío extrañísimo. En el caso de este cómic simplemente termina, Hay un momento, ¿os acordáis que hablamos antes de esa especie de cosa que no se sabía qué era, que había encontrado Savage Dragon al principio de la historia, que le habían mandado por correo? Pues resulta que es lo que estaba buscando Spider-Man, y lo que tenía Spider-Man es lo que estaba buscando Savage Dragon. Así que se acaba resolviendo como un intercambio, amigos. En el intercambio a veces... el intercambio a veces está por encima del comercio. Lo estamos viendo en esta viñeta, ¿vale? Y nada, pues Spider-Man y Howard se marchan por un lado, ¿vale? Aquí está Peter Parker. Se marchan de por aquí, Savage Dragon y sus dinámicos amigos se marchan. No, sí que por el medio haya un montón de magia que acaba convirtiendo todo lo que está alrededor en patos. Esto ya os digo, es un chiste sobre copyrights, es un chiste sobre hasta dónde es complicado, sí. Es que es Steve Gerber. El concepto está en que convierta todo esto en una oleada de patos, lo que se supone que es una metáfora sobre que es una copia y que sería una derivación de un personaje. Y al final Destroyer Duck toma uno de estos clones que están apareciendo por aquí y dice, bueno, ya tengo al auténtico. Quedaos con esto, tengo al auténtico. Aunque en este cómic Howard el Pato se marcha corriendo con Peter Parker, Destroyer Duck dice, tengo al auténtico, y se marchan corriendo todos. Vale, con esto vamos a volver al cómic de Destroyer Duck y Savage Dragon para rematar el vídeo, que como veréis parecía un vídeo destinado a ser estúpido y lo es, pero complicado. Vale, de acuerdo, ahora sí, ya estamos en pantalla completa, los personajes han huido y nos vamos a encontrar con las secuencias finales. El salvaje dragón de repente descubre que esta cosa metálica que había soltado el tipo con la nariz cortante que reventó la cabeza del tío con el cerebro pústula y que hizo vomitar a todo Chicago era un aparato electrónico que servía para algo, para estimular los centros de placer del cerebro
y aquello podría ser utilizado por una herramienta, como una herramienta poderosa por la mafia, pero no lo va a ser porque va a acabar desencadenando una guerra de bandas con los personajes que parecen de dibujos animados de Erik Larsen, lo cual pues nos llevará a disparos y fuego y destrucción y a estar a punto. Os digo una cosa, aquí estamos a punto de tener la mejor secuencia de la historia del cómic. O sea, este cómic estuvo muy cerca de ganar los 90. Os lo digo, y no es esto en el cual un pollo volador con los poderes de Superman está recibiendo coces frontales de un hombre caballo que está siendo montado por una copia de Tina Turner en versión atún. No. Es esta. Bueno, no, este no, faltan un par de, yo creo. No, es este en esta viñeta, sí, en esta página. Vale, pelea, tremendo puñetazo frontal, Destroyer da con su brazo cibernético. Y aquí, este es Mako, el hombre tiburón, que agarra a Tina Tuna. O sea, es fantástico. Aparta del camino, atún. Sí. Entra en las mandíbulas de tu enemigo natural. Y yo, os lo digo, cuando me leí este cómic, estaba diciendo, va a suceder. Va a suceder. En la siguiente vamos a tener la página doble de Mako comiéndose o metiéndole un mordisco espectacular a Tina Tuna, lleno de sangre va a estar todo, y van a ganar los 90. Y esto va a ser definitivamente lo mejor. No sucede. No sucede, aparece Savage Dragon. Golpea con violencia a Mako. Mako, pues bueno, es un gran personaje, pero no siempre le dejan hacer lo mejor que sabe hacer. Y vale, pues explosiones, destrucción, fuerza, todo el mundo se enfada, hay muchos chistes sobre lo que pasa con los autores. Aquí llega un momento en que Destroyer dice: ese malvado me ha puesto durante 12 años en una lata, me ha tenido encerrado, ha estado impidiendo mi historia, me he enfrentado con tortugas ninja, enanos homicidas, y no soy capaz de enfrentarme al malo. Y al final, pues una policía sexy le dice, bueno, no le dice, ya dice amén. El que lo dice es Savage Dragon, que no, que es sexy a su manera. Que le dice, bueno, tienes que entender que a veces una victoria menor es una victoria, y va. Los malos se marchan diciendo, ojalá volviese a ver una serie de dibujos animados de Cops en versión hardcore, la chica zombie con las tetas cosidas y con las tetas cosidas. Los malos inventados para este cómic se marchan en las alcantarillas con la promesa de un cómic o una serie que jamás sucedió. Y lo más importante del cómic, se lo guardan como cabrones para las últimas páginas. Aquí tenemos a Leonard el Pato. Teóricamente es el clon que Destroyer Duck se llevó durante la crisis en la cual aparecieron Spider-Man y el Pato Howard. Y lo que nos están contando aquí es algo así como que este es el auténtico, porque al final, ¿el auténtico cuál es? El personaje que está siendo escrito por su autor original. ¿Me seguís, no? Electra, Frank Miller. Si no lo escribe Frank Miller, no es Electra. Howard el Pato, Steve Gerber. Si no es Gerber, no es Howard el Pato, pero este se supone que es un clon del Pato que ha sido traído a una realidad y está... Vale, nos cuentan aquí que la chica la han teñido, que es pelirroja. Esta es la pelirroja de la portada. Y que han teñido también al Pato y que la han metido en protección de testigos. Ya os digo, Steve Gerber es un tío que hace chistes complicados de entender. No es que sean difíciles en sí mismos, es que son a veces tan retorcidos, es un humor tan peculiar que a veces el chiste se pierde un poco, le falta inmediatez. Pero bueno, en todo caso estamos viendo algo así como que restauran la esencia del personaje de Howard y se cargan al aparente malo de la historia, de un tiro en la cabeza. Se lo carga un duende, lo mató un duende, amigos. Y ese es el final, con una explosión, con una destrucción, con cosas. Y al final, fijaos, un texto de Erik Larsen que nos está explicando el cómo trató con Steve Gerber. Está hablando del concepto este que os decía antes, de que, por ejemplo, Marvel a Frank Miller, se la lió resucitando a Electra para darle una colección, cuando se suponía que el personaje de Electra no es propiedad de Frank Miller, jamás lo fue, pero sí que era como que había un pacto de caballeros de decir, a ver, si no lo escribe Frank Miller y Frank Miller ha dicho que está muerta, no la vamos a resucitar para sacar la pasta. Lo hicieron, evidentemente porque es Marvel y Marvel hace esas cosas, ¿vale? Y bueno, pues aquí Erik Larsen te habla un poco del concepto de Image Comics, el concepto de que ellos son pues los verdaderos dueños de sus creaciones, que este era un poco el lado bonito, entre comillas, ¿no? Era la cosa bonita que Image en aquellos años te vendía. Que no, luego se acababa convirtiendo en que ellos querían hacer pasta igual que cualquiera y vendían muchos cómics, ¿vale? Pero es verdad que ellos decían, vale, no, nosotros queremos ser dueños de lo que hacemos. No queremos ser simplemente, pues, los trabajadores estrella de Marvel durante unos años y después pasarnos de moda y no tener nada en propiedad que deje un legado artístico o comercial. Sin más, ¿no? Y pues eso es más o menos lo que nos está contando, aparte de que nos está dando a entender el concepto ese de que cuando se enteraron de que Steve Gerber iba a guionizar
el cómic de Howard con el crossover, el team up con Spider-Man, que se organizaron entre ellos para hacer que esto fuese pues un crossover no autorizado. Que a mí me parece que es una genialidad. Y bueno, así queda la cosa, como veréis, pues aquí nos están contando la historia de Savage Dragon Destroyer Duck, explicada y tal. Como veréis, tiene muchísimo meta, muchísimo meta, pero es que lo mejor de todo es que unos cuantos años después, ya en los 2000, Gerber volvería a guionizar Howard el Pato para Marvel dentro del sello Max, es decir, con más 18 y desahogándose al máximo con ese personaje y haciéndolo pues todo lo explícito y todo lo underground que pudiera, con lo cual es una historia extraña, amigos míos. Esta podría ser la chapa que podríais tener en vuestra chaqueta y seguramente mucha gente se acercaría y diría, oh, un pato. Es un pato underground. Brooklyn Duck. No, Destroyer Duck. En fin, cosa parecida. Ha sido una historia rara, ¿eh? Ha sido raro, ¿verdad? Parecía que iba a ser una estupidez llena de explosiones, puñetazos, y lo fue, pero también con mucho lore y con mucha historia y con mucho espíritu de lo que eran esos salvajes años 90. Os diré, se pueden decir muchas cosas malas de esta época de los cómics, de guiones estúpidos, dibujos espectaculares gratuitos, vale, sí, lo sé, y lo reconozco y es cierto, no es la mejor década de la historia de los cómics, pero también os puedo garantizar una cosa, no os vais a encontrar a Marvel Comics publicando o copublicando o teniendo nada que ver con algo como esto. Nunca va a suceder. Este conflicto de autores que están ahí luchando contra la industria y tal, y este rollo tan meta no va a suceder, porque ahora mismo estamos en una época muy controlada, muy domesticada, muy comercial y muy rentable para todos los implicados. Steve Gerber, imaginaos, si este cómic o Howard el Pato se hubiese publicado unos cuantos años después y se hubiese acabado convirtiendo en serie, hubiese sido seguramente ejecutivo asociado o productor ejecutivo y hubiera ganado una pasta. Pero lo que tienen a hacer en una época inapropiada. En fin, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os ha interesado este vídeo? Por el contrario, ¿se os ha hecho muy largo? ¿Os parece una rareza histórica como a mí? Por el contrario, ¿os ha parecido una excusa para ver un pato cibernético? Ponedme en los comentarios, que ya sabéis que es el lugar donde se ponen los comentarios, con energía y con furia y con ganas y con ironía contra el sistema. Al mismo tiempo, pues ya sabéis lo de siempre. Me gusta, me encanta, el no me gusta lo odio, lo aborrezco. Me encanta que os suscribáis, porque YouTube me dice que no os suscribís. Y cada vez que os suscribís yo digo, Dios, se ha suscrito alguien. Coño, el mundo sigue mereciendo la pena, joder. Y cuando alguien comparte, pues normalmente no me entero, pero algo dentro de mí brilla, ¿sabes? En fin, 2 palabras para despedirnos. 2 palabras. Sonic el erizo. ¿Por qué? Porque es el único que falta en este cómic ya para que sea todo, para que lo tenga todo y deje de ser un cómic que se convierta en una realidad completa. No, sí, Mario también, pero Mario no encaja aquí. Yo veo más a Sonic que a Mario aquí. En fin, amigos, pasadlo bien, nos vemos.